Doctor Francisco Mejía, presidente del Banco Agrario, bienvenido a la Comisión Quinta. Tiene usted el uso de la palabra hasta por 20 minutos. No tengo micrófono. Allá. Sí, ahí está. Gracias, muchas gracias, señor presidente. Muy amable por la invitación. Usted que ha sido un compañero de batallas políticas en el pasado. Muchas gracias por la invitación a esta comisión tan importante. Bueno, yo quiero hacer un poco y darle un poco de contexto a esta comisión, cómo ha venido evolucionando el Banco Agrario en materia de colocación de crédito agropecuario, especialmente con el pequeño y el mediano. Nosotros desde que llegamos al banco en agosto del año 2018, por instrucciones del presidente Duque nos aplicamos a la tarea de recuperar el Banco Agrario. En ese momento el Banco Agrario traía una mala tendencia. Los créditos de pequeño y mediano productor caían los de pequeño, los desembolsos en agosto del 2018 en 11.1% y los desembolsos de mediano productor caían en el 1.5%. Es decir, se estaba deteriorando el acceso al crédito agropecuario, especialmente de pequeño y de mediano productor. Y como digo, nos aplicamos por instrucción del presidente Duque a la tarea de recuperar el Banco Agrario y de mejorar el acceso al crédito, no porque en ese momento estuviera el crédito agropecuario en la lupa de la opinión y digamos en el ojo del huracán como está en este momento, sino por convicción, porque el campesino colombiano necesita de acceso al crédito, necesita de capital para producir. Ese es un insumo fundamental de la producción. Y quiero remontarme a la fundación del Banco Agrario, que fue en el año de 1930, en ese entonces la Caja Agraria. La fundó el expresidente Mariano Ospina Pérez, en ese entonces presidente de la Federación de Cafeteros. Y recuerdo en un discurso memorable que pronunció en el cuarto Congreso Cafetero en el año de 1930, se refirió a los pequeños productores del campo como ciudadanos beneméritos y describió una situación calamitosa que estaban pasando en ese momento por las altas tasas de interés que le cobraban los usureros, tasas superiores al 40%. Y hizo una metáfora bellísima comparándolos con la sémila que se echa bajo el peso de la carga y no puede cumplir su jornada. Y quiero, señor presidente, con su venia, invocar un fragmento de ese discurso que ha sido inspirador para mí en estos casi 2 años en el Banco Agrario. Y decía el presidente Ospina Pérez en ese entonces que más de 6 millones de colombianos viven de la agricultura, pero como la mayoría de esas gentes vive sobre el surco y no puede concurrir a las barras de los cuerpos legislativos, ni tiene tiempo de formar grandes manifestaciones políticas, son la clase más olvidada y menos favorecida de los poderes públicos. Yo por eso celebro que la Comisión Quinta del Senado, presidida por usted, doctor Carlos Felipe, se ocupe de esta materia del crédito agropecuario, del crédito de fomento, sobre todo de pequeño y de mediano productor. Y ese discurso del presidente Ospina Pérez inspiró la formación de la Caja Agraria y su operación durante décadas. La Caja Agraria contribuyó a ese gran desarrollo también de la caficultura colombiana que contribuyó al desarrollo de Colombia en el siglo XX. Pero a finales de los 90 todos sabemos que la Caja Agraria que otros intereses, el clientelismo político, etcétera, y la institución colapsó. Luego, el presidente Pastrana tuvo el buen criterio de continuar la institución y se fundó el Banco Agrario, que en los 2 gobiernos del presidente Álvaro Uribe, ese banco creció, ese banco se fortaleció, ese banco le sirvió al campesino de Colombia. Luego, hubo un periodo que no es de grata recordación para el Banco Agrario, y aquí llegó otra vez al año 2018, donde lo recibimos con un deterioro del acceso al crédito por parte de los campesinos, especialmente del pequeño y del mediano productor, y por supuesto también de la empresa agropecuaria. Hicimos muchos cambios el año pasado en el Banco Agrario. Quiero referirme a 2 de ellos fundamentalmente.
El primero, la reestructuración del Banco Agrario que se hizo por decreto presidencial. ¿Qué hicimos? Eliminamos 214 posiciones burocráticas que no le agregaban valor al desarrollo agropecuario, que estaban principalmente en la Dirección General en Bogotá y en regionales, para poder contratar a 403 nuevos asesores comerciales que estuvieran de cara al cliente. Porque ¿cuál era el diagnóstico del Banco Agrario? Una entidad macrocefálica que era muy fuerte en Bogotá y en las regionales, en las 8 regionales que hay en el país, pero muy débil de cara al cliente, muy débil de cara al campesino. Y con esta reestructuración contratamos 403 nuevos asesores comerciales y óigase bien también lo que hicimos. Vinculamos a la planta de personal a 663 temporales que estaban desempeñando funciones comerciales, o sea, de colocación de crédito. Los cambiamos de temporales a trabajadores de planta con un contrato estable en el Banco Agrario. Por supuesto, eso redunda también en el mejor servicio al cliente. Y también hicimos otra iniciativa que redundó significativamente en el acceso al crédito, que fue Moviagro. Una iniciativa de generar una fuerza de ventas móvil con estos nuevos asesores comerciales, pero dotados con tecnología. Logramos que todos nuestros asesores comerciales, que en este momento los móviles suman alrededor de 600 en todo el país, pero también los que están en las oficinas, tuvieran una tableta desde la cual se puede originar crédito en campo, desde la cual se puede diligenciar la solicitud de crédito en la finca, consultar centrales de riesgos, y a partir de junio del año pasado ocurrió algo que lamentablemente no ha tenido la difusión que debería haber tenido, que favoreció significativamente al campesino colombiano. Y es que en esa tableta ya tenemos los flujos de caja de todas las actividades productivas y nosotros, el Banco Agrario, desde esa tableta automáticamente generamos esos flujos de caja, con lo cual el campesino ya no tiene, como ocurría en el pasado, que contratar un planificador, como se llaman estas personas o se llamaban, que eran personas externas al banco que le hacían los flujos de caja a los campesinos. Imagínense ustedes cómo un pequeño productor agropecuario va a tener la capacidad de hacer un flujo de caja y calcular una tasa interna de retorno. Esos planificadores, muchos de ellos les cobraban tarifas abusivas al campesino, tarifas que muchas veces hacían inviable el proyecto porque el descuento que les hacían por esa asesoría pues ya los dejaba con un flujo de caja insuficiente para hacer su actividad productiva. Hoy en día, ningún campesino de Colombia tiene que incurrir en un costo de planificador porque el Banco Agrario les hace esos flujos de caja automáticamente. ¿Y qué ha pasado después de todas esas reformas y reestructuraciones para mejorar el acceso al crédito? Les voy a contar cómo las cifras sustentan que hemos transitado el camino correcto. Al cierre del al cierre de marzo del 2020, los desembolsos del pequeño productor se incrementaban en un 11.5% y los desembolsos del mediano productor se incrementaban en un 13.2%. Como pueden ver ustedes, pasamos de una caída de más del 11% en pequeño productor a tener unos desembolsos superiores al 11.5% y en mediano productor del 13.2%. ¿Y qué ha pasado con la empresa agropecuaria? También hemos incrementado el servicio a los empresarios del agro y esos desembolsos han aumentado en un 13.5%. Porque, como lo dijo el presidente Duque en su campaña presidencial, el desarrollo del campo colombiano no puede ser algo excluyente, no puede ser una cosa o de pequeños o de grandes. Tiene que ser un feliz matrimonio entre pequeños y medianos productores y los empresarios del campo. ¿Por qué? Porque los empresarios del campo son los que generan empleo formal y hay una brecha enorme en materia de formalidad entre la ciudad y el campo. Pero además, los empresarios del campo son los que normalmente hacen los esquemas de agricultura por contrato de los pequeños. Son los que le transfieren tecnología a los pequeños. Aquí tenemos que plantear un desarrollo agropecuario que vaya de la mano con los pequeños, los medianos y los grandes. Y eso es lo que hemos hecho en el Banco Agrario, reactivar el crédito agropecuario en Colombia y lo podemos demostrar con cifras. Ahora bien, hace cerca de 3 meses llegó el nuevo ministro, el doctor Rodolfo Sea,
al Ministerio de Agricultura. Y lo primero que yo le planteé al ministro en la primera conversación que tuvimos fue: ministro, yo creo que es necesario restaurar las coberturas del Fondo Agropecuario de Garantías, las garantías que tienen pequeños, medianos y grandes productores, especialmente los pequeños. Hay que restaurar esa garantía al 80%. Y el ministro entendió perfectamente la importancia que tenía poder dotar de garantías al pequeño productor. Y hay algo muy destacable que tampoco ha sido suficientemente difundido, y es que fue el ministro Sea quien hace 2 meses logró que se restablecieran las garantías del Fondo Agropecuario de Garantías al 80% para el pequeño productor, al 60% para el mediano productor y al 50% para el gran productor. Pero no nos vamos a quedar ahí. Ya hicimos unas reformas estructurales de fondo en el Banco Agrario para recuperarlo al servicio del productor agropecuario. Hemos hecho la reestructuración, aumentamos la fuerza de ventas, incluimos tecnología, pero tenemos unas iniciativas que las hablamos con el ministro Sea y que van a ser lideradas por el ministro para poder hacer un gran choque de crédito agropecuario en lo que resta del año, que incluyen unos cambios tecnológicos muy importantes. Vamos para la fase 3 de Moviagro. Ahora queremos que se cierre todo el ciclo de crédito en la finca, con pagaré desmaterializado en la tableta y firma biométrica del campesino. Nosotros esperamos que eso esté listo a finales del tercer trimestre de este año. Y vamos a hacer un desarrollo tecnológico que ya tenemos en producción, pero que le faltan 2 detalles que debemos terminar a la vuelta de 2 o 3 semanas, y es la autogestión de créditos por parte del productor agropecuario. Aquellos clientes que el Banco Agrario ya conoce, que han tenido varios créditos con el banco, les vamos a dar una herramienta tecnológica para que ellos puedan, con un cupo de crédito que se les apruebe, hacerse sus desembolsos automáticamente. Y vamos a aprovechar esa fuerza de ventas móvil que tenemos ahora para visitar solamente a los nuevos productores, a los nuevos clientes, para que haya más inclusión financiera. Y con estas nuevas coberturas que tienen hoy en día los productores del campo, sobre todo los pequeños, del 80% de Fondo Agropecuario de Garantías, vamos a profundizar el crédito en jóvenes rurales. La población del sector agropecuario, de pequeño productor especialmente, se está envejeciendo. El promedio de edad de los clientes del Banco Agrario en pequeño productor es de 58 años. Necesitamos incluir a los jóvenes, y para eso era muy importante aumentar esa cobertura, porque por supuesto el riesgo se aumenta. Pero ya tenemos toda una campaña diseñada para llegarle al joven rural y a todas esas personas que nunca han estado en el sistema financiero, pero tienen una parcela, tienen una pequeña finca, son productivos y necesitan capital para seguir creciendo. También estamos trabajando en lo que se llama el portal de referidos, que es habilitar a toda nuestra red de corresponsales bancarios para que nos puedan enviar solicitudes de crédito. Si logramos hacer esto, si logramos desplegar esto y hacer un entrenamiento adecuado a los más de 600 corresponsales bancarios que tenemos en todo el país, habremos aumentado las capacidades del Banco Agrario para penetrar en el pequeño productor, especialmente aún en las partes más alejadas de Colombia, y vamos a poder hacer un gran choque de crédito. Yo quiero darles unas cifras para que tengan el contexto y entiendan la importancia que tiene el Banco Agrario. Nosotros este año esperamos colocar alrededor de 1.8 billones de pesos en pequeño productor agropecuario y alrededor de 858.000 millones de pesos en mediano productor agropecuario. Aquí estamos hablando de cerca de 1 millón de familias campesinas que pueden producir gracias al crédito que les otorga el Banco Agrario. Con esto tendríamos este año una colocación total de 2.6 billones de pesos. Eso es un impacto formidable para el desarrollo del campo colombiano y un impacto social también maravilloso para este millón de familias campesinas que, si no fuera por el crédito que les provee el Banco Agrario, no podrían producir. Yo lo que quiero es que ustedes tengan toda la tranquilidad de que hay un Banco Agrario que está aplicado
a la tarea de aumentar el acceso al crédito en la ruralidad para el pequeño, para el mediano y para la empresa agropecuaria, y que con el liderazgo del ministro Sea y del presidente Duque vamos a seguir aumentándole las capacidades institucionales al Banco Agrario para llegar cada vez a más productores y así poder lograr que el campo colombiano sea un motor del desarrollo en Colombia y que podamos empezar a cerrar esas brechas sociales que hay entre el campo y la ciudad. Muchas gracias, señor presidente.